vacaciones, de estas merecidas vacaciones. Para hoy, siendo este nuestro último café académico del año académico del 2015, vamos a tener el honor de compartir con un profesor de la Universidad de Granada, España, quien nos va a impartir el tema Compliance como mecanismo de prevención de delitos corporativos. El profesor don Juan Miguel del Cid tiene una experiencia académica de más de 15 años, ha escrito infinidad de artículos, ha impartido también conferencias y congresos en muchos lugares del mundo, entre ellos obviamente Costa Rica, Panamá, Colombia y otros países de Europa. Así que, sin más preámbulo, aprovechemos la oportunidad que tenemos hoy con este excelente profesor invitado de la Universidad de Granada, España. Así que disfrute su estancia aquí en Costa Rica con Juan Miguel y el auditorio es suyo. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por la acogida del director y del resto de compañeros, ¿no? Yo soy profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Granada, ¿no? Y muchos años dando contabilidad, por más de, te dijo 15, pero bueno, son más, algunos más, casi 25, más de 15, bueno, pues como unos 25, ¿no? Entonces, bueno, ya me imagino aquí habrá también compañeros que den contabilidad, auditoría, en fin, análisis contable, todas estas cosas que al final resultan, la verdad, un poco aburridas. Y bueno, pues yo a lo largo del tiempo pues, descubrí otros temas pues que me resultan pues también de mayor atractivo, temas que son muy dinámicos y que sobre todo ahora pues están de actualidad. Y que están relacionados con esto que vengo a contarles, ¿no? Porque ahora viene la palabra esa un poco rara, compliance, ¿no? Compliance en inglés, traducido por cumplimiento normativo. Entonces decimos, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué rayos es esto, ¿no? ¿Esta palabra qué significa, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar de que a través un poco de una serie de ejemplos veamos para qué es, o sea, qué utilidad tiene y sobre todo qué sentido tiene, ¿no? Porque en la actualidad lo que sí hay una corriente en todo el mundo en el que no solamente las personas físicas son responsables, es decir, los directivos de las empresas pueden ir a la cárcel, aunque la crisis financiera en Estados Unidos al final se saldó un poco con que ninguno de los directivos responsables de las quiebras de los bancos fueron a la cárcel, casi todo se saldó con sanciones monetarias. Pero como digo, además de que las personas físicas pueden ir a la cárcel, pues también las empresas no pueden ir a la cárcel, pero también hay una tendencia a establecer la responsabilidad penal de las empresas. Y esto puede traer consecuencias en el sentido que pueden ser clausuradas, se le pueden suspender temporalmente las actividades y eso sí, pues realmente es grave. De ahí viene esta necesidad, ¿no? De que tengan pues, unos sistemas de control, que en definitiva, pues las que tienen esos sistemas y se demuestra que están funcionando de forma permanente y eficazmente, pues pueden quedar exoneradas en el caso de que se cometan delitos por parte de directivos o de otros empleados en beneficio de esa empresa, ¿no? Bueno, entonces lo primero, ven aquí, esto es reciente, es decir, una empresa francesa que se llama Alstom ha sido sancionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos pues con 625 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque ha llevado prácticas de soborno a funcionarios públicos en el extranjero. O sea, estos son como unos 700 y pico millones de dólares. Realmente, a veces nos preguntamos que, bueno, hay realmente una contradicción entre los dictados de la ética y la forma de hacer negocios. Es decir, muchas empresas pues se ven obligadas a pagar sobornos para conseguir contratos. Hay países donde realmente estas prácticas son habituales y la única forma de entrar pues es a través de este tipo de prácticas, ¿no? Es decir, a veces se dice que la corrupción lo que hace es facilitar las cosas, ¿no? Es decir, lo que en el transcurso normal de las cosas tardarían trámites que durarían por meses, pues con la corrupción se consigue de forma inmediata, ¿no? E incluso la corrupción propicia que se consiga lo que a veces parece imposible, ¿no? Realmente, pues, este tipo de contratos. Piensen que para muchas empresas en Europa, por ejemplo, hasta hace no mucho, los pagos que se hacían por sobornos eran gastos deducibles. O sea, las empresas podían deducir esos pagos como a la hora de calcular el impuesto sobre beneficio, ¿no? Como algo necesario pues, para conseguir los ingresos, ¿no? Y a veces pues, se oyen tópicos, ¿no? Es decir, pues muchas veces que damos conferencias a empresas para concienciarlas de esto, que no lo hagan, lógicamente, pues dicen, bueno, pues si esto todo el mundo lo hace, ¿no? Pues es una práctica habitual, es el coste necesario pues, para hacer negocios, porque si no, de otra forma no podemos conseguir contratos, no tiene tanta importancia, ¿no? O sea, es un asunto donde no hay heridos, no hay víctimas, ¿no? Porque, bueno, se paga el soborno, al final se consigue el contrato y todo sigue adelante, ¿no?
Pero realmente esto sí que tiene unas consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas que no pagan sobornos pues se ven en una situación de desventaja, una desventaja competitiva que las impide pues entrar en los mercados, ¿no? Es uno de los principales obstáculos para el progreso económico y social, ¿no? Sobre todo pues, de países que están en desarrollo, ¿no? Reduce la eficiencia económica y sobre todo pues incrementa la desigualdad social. Incluso se habla del coste que puede suponer esto, ¿no? O sea, más del 5% del Producto Bruto Mundial. Y sobre todo la mala imagen que da para un país. Es decir, los inversores son reacios a entrar en países pues, donde realmente pues, se perciben como países corruptos, ¿no? Porque no pueden realmente evaluar cuál es el riesgo de su inversión. Piensen que hay organismos que publican ranking de corrupción, es decir, cómo se perciben países. Bueno, yo tenía por ahí el de Costa Rica y bueno, anda un poco por el organismo que sería Transparencia Internacional. Bueno, Costa Rica está más o menos en la misma posición de España, ¿no? En cuanto a percepción de las prácticas corruptas que pueda haber, ¿no? Y bueno, y luego la corrupción puede estar relacionada con otros delitos que pueden ser graves, ¿no? Por ejemplo, pues evasión de impuestos, lavado de dinero, y en general también con el crimen organizado. Entonces yo siempre digo, bueno, cuando se lo cuento a las empresas, digo, puede que a usted todo esto no le importe, ¿no? Es decir, a usted no le importe las consecuencias que esto tiene pues para los países en desarrollo, no sé, para socialmente, ¿no? Pero bueno, realmente, ¿qué pasa? Bueno, pues que para usted también puede ser importante. ¿Por qué? Porque los sobornados cada vez piden más. O sea, una vez que se entra en este tipo de prácticas, los sobornados resultan insaciables. O sea, siguen pidiendo dinero, pues, cada vez más. Luego, pues, lógicamente, hay una persecución de este tipo de delitos. O sea, hablamos de un delito que se denomina, pues, corrupción de funcionarios en el extranjero, ¿no? Si hablamos de empresas que sobornan, pues, a funcionarios en otros países, ¿no? Delitos como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, es decir, todo esto pues realmente tiene un castigo, tiene una pena, ¿no? Y luego, pues también son delitos subyacentes, porque ahora se puso mucho de moda el lavado de dinero, que los bancos sobre todo tienen que ver pues que no se produzca, ¿no? En sus entidades, es decir, tienen que tener pues, unos sistemas de control para impedir que sea utilizado como vehículo para lavar. Entonces, bueno, pues todo esto pues lógicamente también les afecta, ¿no? Y luego hay leyes que tienen alcance extraterritorial. Sobre todo Estados Unidos lo que hace es perseguir a veces a empresas o individuos que no están en su territorio. Y ahora verán un caso, ¿no? Porque ellos buscan que haya algún nexo para poder perseguir. Actualmente, pues, hay una causa contra la FIFA dentro de la Fiscalía de Nueva York. Incluso hay aquí un presidente de la Federación de Fútbol, ¿no? Que está detenido en Suiza y en espera de ser extraditado a Estados Unidos. Entonces, esto es una causa que está promoviendo la Fiscalía de Nueva York. Piensen que la FIFA es un organismo internacional. ¿Cómo puede la Fiscalía de Nueva York perseguir a un organismo así? Pues, entre otras cosas, porque muchas de las reuniones se produjeron en Estados Unidos. El lavado de dinero de determinados activos también se hizo en Estados Unidos. Y bueno, yo también digo otra cosa más, porque no le dieron el Mundial. Estados Unidos aspiraba al Mundial y no lo consiguieron. Lo consiguió Qatar y Rusia, ¿no? Entonces yo creo que también por ahí le viene un poco de mosqueo, ¿no? Pero también hay que tener cuidado con estas leyes, que son un poco extraterritoriales. O sea, nadie está a salvo, porque aunque no se haga en Estados Unidos, si ellos ven alguna conexión, pasa por bancos incluso americanos, el dinero, pues a partir de ahí ellos inician el proceso, ¿no? Luego, organismos como el Banco Mundial, pues tienen una lista de empresas que no pueden hacer ninguna licitación a ese organismo porque han intervenido en prácticas de corrupción, ¿no? Luego, realmente, todo esto sí que tiene consecuencias, ¿no? Bueno, las distintas formas de corrupción, bueno, pues hay un poco para que nos hagamos la idea, es decir, la mordida, las comisiones, los pagos de facilitación, tráfico de influencias. Y también una cosa muy importante que es el tema de la financiación de los partidos. Ahora verán algunos casos, por ejemplo, en España ha habido temas de financiación, esto hay en todos sitios, ¿no? Financiación ilegal de partidos políticos, que hoy en día, si las leyes, con las leyes que tenemos ahora en España, donde los partidos políticos tienen responsabilidad penal, si todo eso lo hubieran hecho ahora, y también se ha contemplado el delito de financiación ilegal, ese partido político que ahora está en el gobierno podría ser acusado pues, de ser una organización delictiva, una organización criminal, y si se le aplicara todo lo que el Código Penal dice, podría incluso ser disuelto. O sea, imagínense disolver un partido político que está en el gobierno por prácticas relacionadas pues, con la corrupción, ¿no? Por financiación ilegal, pues a través de fundaciones, un poco de donantes que dan dinero para después conseguir contratos, porque claro, eso es lo difícil, demostrar que la donación llegó al partido, pero luego a cambio pues se le da una licitación de una obra pública. Entonces, pues realmente es un problema
que también afecta no solo a empresas, sino a partidos políticos, ¿no? Y bueno, y esto un poco, la corrupción y el dinero ilícito es lo más democrático del mundo. ¿Por qué? Pues porque afecta al centro, a la derecha, a la izquierda, a los de arriba y a los de abajo. Es decir, que aquí no se salva a nadie. Después verán un poco los ejemplos. Yo a veces vengo por aquí en Panamá o aquí o en otros países, no de la zona, y empiezan la gente, otros compañeros que hacen posición también en los congresos a hablar de la corrupción aquí en su país, ¿no? Y digo, bueno, realmente, bueno, en España tenemos casos como estos, cientos. O sea, que no piensen que la corrupción es algo de países como, digamos, que están aquí en América, que a veces dicen, bueno, es un país bananero, ¿no? Un poco de forma despectiva para países donde hay mucha corrupción, ¿no? La corrupción está en todos sitios. En España, ahora les contaré algunos casos, y realmente afectan pues a todas las esferas. Incluso ya tenemos un ministro de Economía que fue presidente del Fondo Monetario Internacional, también acusado pues, de corrupción, ¿no? O sea, que estamos llegando ya a un nivel pues, que ni podíamos imaginar, ¿no? Y al final, cuando hablamos de corrupción, ¿por qué? Porque hay alguien que paga. O sea, una parte recibe, normalmente políticos, pero luego hay otra gente que son las que pagan. Y el poder económico que tienen los que pagan es inmenso. O sea, antes le hablaban de la empresa Alstom, que ha sido recientemente sancionada, pero es que esta, que es Siemens, esto fueron en el año 2007. Y también por lo mismo, porque tenían una red de sobornos a escala mundial. Entonces, claro, la historia se repite. O sea, ellos gastaron 420 millones en sobornos a través de unos mecanismos. Lógicamente, ellos lo que tratan es de conseguir contratos mediante el empleo de consultores. Consultores son gente que está muy relacionada en cada país pues, con los que conceden los contratos, gente del gobierno. Y al final, mediante esos consultores, pues van consiguiendo contratos. Piensen que la empresa esta pues, hace centrales nucleares, centrales eléctricas, trenes, en fin, tienen muchos sectores. Y lógicamente lo que tratan es de encubrir todas esas prácticas para que no sean claras. Nadie pueda después ver exactamente en sus libros de contabilidad pues, lo que están haciendo, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Pues la empresa matriz está en Alemania, pero luego ellos hacían con empresas que estaban en otros países falsa facturación, simulando, por ejemplo, contratos de consultoría que no se llevaban a cabo. Entonces el dinero va pasando pues, de la empresa de Alemania a otras empresas filiales que están en países pues, donde ya, por ejemplo, pues, podemos considerarlos como paraísos fiscales. Y luego esas empresas, a su vez, pues, hacen contratos de consultoría falsos con otras empresas. Entonces el dinero pues, va pasando a cuenta, pues ya ven ahí, Islas Vírgenes Británicas, Suiza, es decir, países donde sí existe opacidad en cuanto al sistema financiero, cada vez menos, pero realmente ahí se puede mover el dinero a través de empresas pantallas y no puede a lo mejor saberse pues, quién es el titular de esa empresa. Y de esta forma, al final, el dinero lo que iba es a pagar sobornos a lo largo y ancho del mundo. Claro, esto al final les cuesta caro. ¿Por qué? Porque Siemens cotiza en la Bolsa de Nueva York y la SEC, que es la Comisión de Valores, pues abre un proceso de investigación, también en Alemania, y al final, pues entre sanciones, multas, etcétera, etcétera, y contratación de abogados para investigar realmente lo que había pasado y poner soluciones a todo esto, pues al final la factura pues, le llegó a unos 1.500 millones de euros. O sea, mucho más caro que lo que, en definitiva, pues posiblemente habían conseguido de negocio y luego con la mala imagen que todo esto representa, sobre todo para la reputación. Ellos sí que hicieron de esto, digamos, un triunfo, porque a través de un acuerdo que hacen con el Banco Mundial sobre transparencia, pues comprometen una cantidad de dinero importante después pues para hacer programas anticorrupción, digamos, dar lecciones en las escuelas, hacer convenios con universidades donde se promueve la integridad. Y precisamente, pues no solo dentro de su propia empresa, sino incluso con competidores, decían. Bueno, ahora vemos que la empresa Alstom, que es un competidor directo de ellos, pues al final ha caído en las mismas prácticas después de todo esto, ¿no? Lo que les decía, la corrupción afecta de sur a norte y de este a oeste. Es decir, todos estos son casos donde, bueno, de alguna forma, pues, políticos se han visto involucrados. O sea, por ejemplo, en Chile, la presidenta Bachelet, no ella directamente, sino a través de su hijo, que había sido nombrado por ella asesor cultural. Entonces, el hijo, a través de la mujer, se reúne con la presidenta del Banco de Chile y obtiene pues, un préstamo de 10 millones de dólares para, digamos, inversiones inmobiliarias. O sea, parece que fue un poco un trato de favor. No es un caso que afecte directamente a ella, pero sí demuestra pues, la relación que hay entre política y negocios, ¿no? Bueno, y si conocen ya pues, el caso de la empresa Petrobras, donde un grupo de empresarios pues, se repartían todos los contratos de esta empresa, una empresa petrolífera pues, de las mayores del mundo.
a través de un programa que era, pues, donde solamente las empresas, se favorecía que las empresas nacionales pues pudieran acceder a estos contratos y luego pues comisiones repartidos entre los distintos partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y qué decir de México, ¿no? O sea, México es un país donde las campañas electorales son las más caras del mundo. O sea, lo que recauda Obama en su última campaña, que fueron 700 millones de dólares, es solo lo que cuesta la campaña a la alcaldía de México. ¿Por qué son las más caras del mundo? Pues porque hay que sobornar, me imagino, a todos los votantes. Y aquí es donde entra ya la financiación del narco. O sea, el Chapo Guzmán pues, apoyó con cantidades millonarias la campaña del presidente Peña Nieto. Luego no le sirvió de nada, ¿por qué? Porque fue encarcelado. Pero bueno, ya saben que al final el resultado es que se escapó. Estuvo un tiempo en la cárcel, pero la escapada fue tremenda, ¿no? Decían, bueno, no fue extraditado a Estados Unidos porque la prisión era de máxima seguridad, pero bueno. Las prisiones pueden ser de máxima seguridad, pero las personas somos vulnerables. Si alguien nos dice, o me ayudas o mato a tu familia, pues piensen cuál va a ser la decisión. Yo por lo menos lo tendría muy claro, ¿no? Y al final, pues por mucha prisión de seguridad que haya, pues las personas somos vulnerables. Bueno, y en Centroamérica, pues de qué decir tiene. Yo no voy a hablar mal del país donde estoy, ni mucho menos, pero ahí ven, en los últimos 25 años, 15 de los 39 presidentes de países centroamericanos han estado bajo sospecha de corrupción. Incluso algunos han ido a la cárcel. Entonces ustedes ya saben más que yo de esto. Y el que aparece ahí es Martinelli, que es fue presidente de Panamá. Está acusado también del manejo sospechoso de cantidades por 45 millones de dólares que eran para financiar programas alimenticios en escuelas públicas. Él dice que se meten con él y lo que quieren es buscarle, digamos, la ruina. Pero bueno, realmente esto es una consigna que hay en toda la región, ¿no? Es decir, que al principio, pues todo el mundo sabemos, se monta la bulla por cualquier tema de esto, al final de una semana se nos hemos olvidado y seguimos adelante, ¿no? Incluso también hay otra consigna, si se hacen obras públicas, pues se puede perdonar lo que se roba, ¿no? Porque, bueno, en definitiva algo se hizo, ¿no? Se hicieron carreteras o se hicieron algún tipo de obras que benefician, ¿no? No se libra a nadie, es decir, aquí tiene el caso de la FIFA, ¿no? Lo que tiene en la mano el presidente es un código de ética que presentaron en su momento pues, con gran énfasis. Claro, el código de ética, ¿qué se dice? Pues que no se pueden aceptar sobornos. Pero claro, no basta solo un código, lo meto en el cajón y las prácticas de la FIFA eran conocidas por todo el mundo. O sea, llevaban años donde había sospechas de que estas prácticas se estaban dando, ¿no? ¿Y qué es lo que hacían realmente? Bueno, pues esta gente cobraba por todo, o sea, cualquier concesión de un mundial pues supone que hay que votar por parte de la comisión directiva y ellos pues aceptaban sobornos por dar el voto a países, ¿no? Pero luego donde estaba sobre todo el tema era en la venta de contratos de patrocinio, o sea, derechos de televisión, de sponsor, etcétera, etcétera. Entonces ahí pues se han creado empresas ficticias que han servido pues para desviar fondos de toda esta trama. Entonces ven, pues sobre todo las confederaciones de fútbol centroamericanas, ahí aparecen los nombres pues de distintos presidentes de federaciones, pues que han cobrado, de acuerdo con la acusación de Estados Unidos, pues han cobrado dinero. Bueno, ahí también aparece el suyo, el presidente Eduardo Lee, y que ahora mismo pues está en espera de extradición, posiblemente lo lleven a Estados Unidos, ¿no? Y de allí pues realmente las condenas por estas cosas son realmente duras, ¿no? En el escrito de acusación, pues digamos, esto se califica como una organización mafiosa, ¿no? O sea, organización criminal, lavado de dinero, fraude masivo, es decir, que es como si estuvieran hablando de, digamos, de la mafia, de la camorra napolitana, ¿no? El trato es bastante duro, ¿no? Y al final de todo esto hay una historia humana, ¿no? Que un poco llama la atención, es decir, ¿por qué todo esto se desvela? Pues estos son los contratos que hacían pues, con empresas de marketing deportivo, derechos de televisión, que luego eran vendidos pues, a otras empresas. Y como digo, detrás de todo esto que hay, pues hay una historia que es lógicamente lo más interesante, ¿no? Es decir, ¿cómo surge todo esto? ¿Cómo se desvela? Bueno, pues había un miembro de la comisión directiva, es decir, este fue el primer norteamericano que entra a formar parte de una federación de fútbol de Centroamérica, ¿no? Y bueno, ahí lo ven. Entonces esta persona publicaba un blog que se llamaba el blog de Chuck Blazer y sus amigos. Entonces, claro, el tren de vida que aquí aparece, pues no es compatible con un sueldo ni con mucho menos, ¿no? O sea, ven en un jet privado con Nelson Mandela, Hillary Clinton, en fin, etcétera, etcétera. Esta persona, el FBI lo interroga y a partir de ahí, pues, él contó todo lo que sabía, lógicamente para no ir a la cárcel, ¿no? Le llamaban Mr. 10%, es decir, que había desviado dinero, cobraba comisiones pues, por todos los votos que él tenía que dar.
y al final pues lavó dinero pues, a través de compra de apartamentos en Miami, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues, es un caso donde se ve que Internet realmente no es gratis. Todo lo que pongamos en Internet, que a veces presumimos, pues fui de viaje a tal sitio, pues todo eso alguien lo está viendo. Lo puede estar viendo Hacienda. Cuando ponga que estuvo aquí dirán, bueno, ¿y cómo fue a Costa Rica? Pues se pagó su viaje, bueno, pues ya vemos si la universidad me lo pagará o no, pero son señales que estamos emitiendo y que a veces pueden ser malinterpretadas. Bueno, aquí está claro, ¿no? Que realmente la vida que pasaba y de viaje, pues era buena, ¿no? Bueno, en España pues también tenemos casos de corrupción. Bueno, ustedes no los conocen, uno de ellos, el que está allí a la izquierda, es el tesorero del Partido Popular, años y años ingresando dinero de donaciones de empresas para el partido, pero él se quedaba con una parte. Quien parte y reparte se queda con la mejor parte. Entonces se le descubre un patrimonio en cuentas en Suiza, etcétera, etcétera, que no podía justificar de ninguna forma. Lo que estaba es financiando al partido y quedándose con parte del dinero. Claro, el partido dice que él no sabía nada. El partido... Este se llama Bárcenas. El partido niega todo, dice que no sabe nada y que ahí nadie se enteró de nada. Claro, lo difícil es demostrar la conexión entre el dinero que entraba y después concesiones ilícitas, que eso ya sí sería un delito, ¿no? Aunque también en la fecha en que se produce todo esto no estaba tipificada la financiación como delito, es decir, que era como una falta administrativa. Ahora ya sí se puso, ¿no? Bueno, el del centro, Rodrigo Rato, ese es el gesto más humillante que se le puede hacer a un delincuente en España cuando se le detiene, que es la policía te lleva y para meterte en el coche te agachas la cabeza, ellos dicen para que no te pegues con el coche, pero realmente es un gesto humillante, ¿no? Y fue bastante criticado el por qué se le hizo eso, ¿no? Él fue ministro de Economía, presidente del Fondo Monetario Internacional y está acusado también pues, de prácticas corruptas con negocios privados, no los declaró Hacienda, sociedades en paraísos fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? La infanta, hija del rey, pues también involucrada en casos con el marido, utilizando fundaciones benéficas para desviar dinero para comprarse después pues una mansión, en fin, cosas bastante criticables y que pusieron a la monarquía como un poco al borde de problemas, que yo creo incluso esto provocó que el rey abdicara en su hijo, ¿no? Que fue una presión bastante grande, ¿no? Aquello es la familia Pujol, es decir, fueron durante años los que gobernaron en Cataluña, que es una región de España que ahora quiere ser independiente. No sé si aquí lo sabrán, pero tenemos el peligro de que en cualquier momento ellos van a declararse independientes. Me imagino que el gobierno no lo va a dejar, pero bueno, realmente han estado durante años llevándose dinero de comisiones, pues de obras públicas, servicios, etcétera. Es decir, que como es una práctica generalizada, ¿no? Y este de aquí, pues, es otro que, bueno, fue amigo del presidente Aznar durante la juventud. No sé si estuvieron en el mismo colegio, lo pusieron al mando de un banco, con un banco que era una caja de ahorros, Bankia, que era antes Caja Madrid, y entonces hicieron un sistema de tarjetas, se llama tarjeta Black. O sea, dentro del Consejo de Administración tenían como unos gastos de representación que podían pagar con tarjetas. Gasto de representación se supone que es pues para lo que es el cargo, ¿no? Usted tiene que ir a una reunión con alguna persona, pues bueno, ¿para qué sirvieron las tarjetas? Pues para comprar todo lo que querían, en supermercados, incluso en tiendas de lencería, uno de ellos, etcétera. O sea, eran tarjetas para gastar sin límite. Solo 2 personas no hicieron uso de ellas, pero todo el resto la utilizaron para compras que nada tenían que ver con el desempeño de su cargo, ¿no? ¿Eran dirigentes de las cooperativas, dirigentes, verdad? Consejo de Administración de Caja Madrid. Es que las cajas de ahorros en España eran como una entidad financieras, pero que no tenían dueños. Al contrario que los bancos que tienen accionistas, entonces surgieron como un fondo para hacer préstamos a bajos tipos de interés en su época. ¿Y cómo se gestionaban? Pues a través de representación política. Cada partido político designaba a su representante en el Consejo, incluso los sindicatos. Y al final, pues claro, todo esto tenía un objetivo, y es anular los sistemas de control. Si todo el mundo vive contento con tarjetas y gasta todo lo que quiere, pues realmente yo no voy a criticar la gestión que hace el presidente, porque yo quiero seguir en mi cargo. Entonces, era una forma de anular el resto de controles para que no estuvieran vigentes, ¿no? Entonces ven que la corrupción, estos son unos ejemplos, que hay muchísimos más, pero bueno. Entonces, la reputación es un activo importante para las empresas. ¿Por qué? Porque todo esto al final, ¿en qué redunda? Pues un daño reputacional. O sea, a nadie le gusta verse en la prensa, ninguna empresa, ninguna entidad, pues con casos de este tipo, ¿no? De corrupción, de lavado de dinero, porque realmente es un daño muy importante, ¿no? O sea, uno de los activos más importantes de una entidad financiera, por ejemplo, es la reputación. Si se le relaciona con el lavado de dinero, pues realmente
es una pérdida importante que puede redundar después en que los clientes pues, no quieran estar en esa entidad o que tenga que hacer frente a demandas. Es decir, que también existe un riesgo legal. Es decir, el no cumplir la ley pues, puede llevar sanciones administrativas, penales. Y luego todo eso un daño económico, pérdida de clientela, paralización de actividades. Es decir, que realmente todo esto pues, sí que puede tener unas consecuencias graves, ¿no? En España pues, se puso en el Código Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que una empresa en la cual se cometen delitos en beneficio de esa empresa por parte de sus directivos o sus empleados, pues sí que puede tener una responsabilidad. ¿Qué penas le pueden caer? Pues suspensión de actividades, incluso la disolución. Entonces, la única forma de quedar exenta de esto, ¿qué es? Pues tener unos sistemas de control que estén funcionando y que al final se demuestre que ese delito se ha hecho, pero eludiendo los controles. O sea, la empresa tenía esos controles, eran unos controles fuertes, pero lógicamente si un delincuente dentro de la empresa pues, tiene una idea y un plan de vulnerar todo esto, pues lógicamente puede hacerlo. Entonces, en ese caso, la empresa quedaría exenta de responsabilidad. Sería responsable la persona, pero no la propia entidad. Entonces, de ahí deriva pues, toda esta necesidad de lo que llamamos cumplimiento normativo, es decir, que la empresa tiene que tener esos controles. Y eso es lo que se llama el compliance. O sea, lo que tiene que promover es la integridad. O sea, esas empresas que hemos visto que sobornan, pues tienen que tener un código de ética donde se prohíba expresamente pues, esas prácticas, ¿no? Y si se hacen regalos, pues que sean regalos que sean autorizados y que sean regalos razonables. Eso, bueno, también cuando hablamos de esa terminología, ¿no? En España se dice, bueno, se pueden dar regalos a los funcionarios dentro de las prácticas habituales de no sé qué y sociales reconocidas. Claro, entonces ya entramos en unos territorios. Es decir, eso es un poco ambiguo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, lo que hay que tener claro es que la dirección pues tiene que tener estos sistemas de control que sean promovidos desde arriba y que en definitiva los objetivos sean pues prevenir, detectar y al final que haya pues una respuesta, ¿no? Es decir, que todo esto es lo que en definitiva pues se llama el compliance. No quiero tampoco aburrirlos, pero bueno, en el sistema de prevenir pues que haya un código de conducta, que haya una formación, que el personal conozca realmente lo que tiene que hacer, porque a veces, bueno, vemos que hay códigos de ética que se guardan en un cajón, es decir, no se puede sobornar, bien, lo meto en el cajón, pero bueno, luego tiene que haber un control para que efectivamente, y una concienciación y una formación de empleados para que eso pues no se lleve a cabo, ¿no? Porque hay países donde realmente es una práctica habitual, o sea, parece como algo normal, ¿no? Entonces, pues hay que tener claro que ese tipo de prácticas no se pueden hacer, ¿no? Y luego que todo esto se detecte, porque por ejemplo el caso Siemens, pues lógicamente había indicios, había alertas de que se estaban llevando a cabo esas prácticas delictivas, pero bueno, nadie se encargó de investigarlas, ¿no? Entonces pues debe haber, sobre todo lo que se llama el canal de denuncias. Empresas que establecen una forma en que cualquier empleado, y no solo empleado, sino proveedor, cliente o otra parte relacionada con la empresa, pues pueda denunciar estas prácticas, que son ilegales. Y que esa denuncia sea anónima y se garantice pues, que no se va a actuar contra esa persona, es decir, por un canal telefónico o un despacho de abogados externo donde se pueda llevar a cabo esas denuncias y se garantice el anonimato y que la persona que denuncia esté protegida. Entonces eso sí que es una forma realmente pues, de garantizar que se va a investigar, ¿no? Y al final pues que se responda, es decir, si se detectan prácticas que son irregulares, pues que haya un sistema de sanción. La persona que no cumple, pues que sea sancionada. Y luego que también que se recompense dentro de lo que pueda ser la retribución, pues el cumplimiento, ¿no? O sea, que la persona que cumple y tiene un historial pues limpio, sobre todo a la hora de ascender, es decir, que sobre todo es importante que los directivos pasen por todos estos departamentos, ¿no? Es decir, la persona que dirige la empresa que haya pasado previamente por los departamentos de cumplimiento, es decir, que sepa exactamente pues, que eso es una cultura que hay en la empresa y que debe de venir desde arriba y extenderse pues, a todos los departamentos. Entonces, bueno, en definitiva, un poco, tampoco quiero cansarlos, esto sería la idea. La reputación es como un ciprés que una vez cortado jamás da ramas. Bueno, a veces no es cierto, ¿no? Porque nos encontramos con que hay casos de corrupción, la gente se olvida rápido, la memoria es débil, selectiva, incluso partidos políticos que tienen corrupción, después los votamos. No sé por qué, quizás sea porque hay otros peores, pero en España casi todos tienen corrupción y al final la gente lo sigue votando. ¿Qué pasa? Que surgen otros nuevos como partidos alternativos, incluso antisistema, y que a veces son peores que los que había. Entonces, bueno, porque en España surgieron unos que venían de asesorar al gobierno de Chávez, imagínense, habían estado asesorando a Chávez y vinieron a España ya e incluso sacaron bastantes votos. Ahora hay elecciones generales dentro de poco y realmente pues
es una amenaza porque no sabemos muy bien a qué atenernos, ¿no? O sea, pero bueno, son los males de la democracia, ¿no? Bueno, pues nada, gracias y un poco quedo a vuestra disposición para lo que queráis comentar, ¿eh? Bien, muchas gracias, don Juan Miguel del Cid. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Don Milton. No, efectivamente, buenas tardes. Esto de corrupción es un problema, bueno, que nos atañe también a los auditores, contadores públicos. En nuestro país, y América Latina en general, y ciertos países como México, Colombia, la intromisión del narcotráfico ha sido terrible, ¿verdad? Inclusive financiando políticos. Y ahora la Contraloría misma, la Contralora de la República decía que tenía temor de que la elección de alcaldes y de autoridades municipales en todo el país estuviera viciada por la intromisión de los ¿cómo se llama?, del narco, ¿verdad?, que maneja millones de dólares. Aquí en Costa Rica uno llama la atención, de pronto un tipo ahí que no tiene ni secundaria, de pronto usted lo ve manejando un carro último modelo, con edificios de apartamentos, casa en la playa, y eso es típico, ¿verdad? Es típico, y estamos llegando a un punto muy delicado, porque ya se nos vino la influencia mexicana del sicariato. Entonces todos los días matan a alguien aquí, todos los días. Sí, bueno, ojalá que no lo agarre una balacera de eso. Entonces todo se complica en un país, ¿verdad? Todo se complica y pareciera como que la batalla se está perdiendo. Eso es lo que más le preocupa a uno, ¿verdad? Porque manejan tanto dinero, ¿verdad?, que corrompen hasta jueces y demás, ¿verdad? Era un comentario de tipo, porque con la globalización de los negocios, la corrupción se globalizó en el mundo, ¿verdad? Y los gringos hablan mucha paja, como decimos nosotros, pero ellos son ¿quiénes son los mayores consumidores de cocaína en el mundo? Bueno, aparte de los europeos, los norteamericanos, que sí que ahí mismo en Estados Unidos están los grandes distribuidores de la cocaína, y ellos andan aquí buscando gente cuando el problema es allá. Y no han querido legalizarlo por algo, ¿verdad? Si se legaliza la cocaína, se cae el negocio. Entonces ellos mismos no hacen mucho por legalizar eso. Era un comentario de ese tipo, sí. Gracias. Alexandra. Aquí más cerca. No nos vemos. No, lo mío es más bien una pregunta, porque había leído que los países que tienen alto índice de corrupción, lo primero que atacan el gobierno, digamos, es la educación. Entonces, digamos, acá somos un ente educativo y usted también viene de un ente educativo. Entonces, ¿qué puede hacer las universidades para contrarrestar, digamos, estos modelos de educación que favorecen la corrupción, digamos, cómo se da en esos países? Bueno, pues yo creo que un poco esto, ¿no? Es decir, difundir pues los problemas que hay, es decir, que hay casos de corrupción, con ejemplos, y luego pues que son problemas que nos afectan a todos, que hacen un daño a la sociedad, porque a veces se dice que esto no tiene víctimas, ¿no? Es decir, aquí no se mata a nadie, ¿no? La corrupción, no hay muertos. El lavado de dinero, nadie resultó muerto, pero claro, sí que hubo antes delitos que son graves. Es decir, por ejemplo, para que haya lavado de dinero, pues tiene que haber delitos previos, como puede ser narcotráfico, trata de blancas, inmigración, es decir, delitos que sí son muy graves. Entonces, lo que hay que concienciar, porque muchas veces, y esto lo digo por mi facultad también, ¿no? O sea, damos contabilidad, damos auditoría, damos de todas las asignaturas, pero realmente esto los alumnos no lo conocen. O sea, no saben que cuando se hace negocio, cuando están en una empresa, ellos van a manejar dinero y pueden estar frente a casos de esto. Y ellos no van a saber por dónde les viene, porque nunca les ha hablado nadie de lo que era el lavado, ni de lo que era la corrupción, ni cuáles son las formas que revisten, ni cuáles son las formas de prevenirlo. Entonces yo creo que es importante de que en las facultades pues hablemos de estos temas, y si no hay asignaturas formalmente que forman parte de la titulación donde aparezcan estas cosas, porque siempre hablamos de derecho penal o contabilidad, auditoría, pero realmente así hablando tan fácil y tan claro a los alumnos, yo creo que es la forma de que ellos se conciencien, y también por su propia seguridad, ¿no? Es decir, ustedes van a estar dentro de unos días al mando de un banco, van a estar haciendo operaciones en el mercado que tienen riesgo y ustedes deben conocerlo, porque siempre decimos, no hay mayor riesgo que no conocer el riesgo. ¿Cómo usted puede enfrentar estos problemas si nadie le dijo que existían? Ni cuál es la forma en que le iban a venir. Entonces yo creo que
que ahí es donde está nuestra labor también con los alumnos que son jóvenes y ellos en ningún momento se plantean a lo mejor este tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Federico. No me que tenés que venir por corto de cable. Más cerca. Acá, gracias. El pago de mordidas, sobornos y demás puede ser visto como el pago de un incentivo, ¿verdad? Es corrupto, pero es un pago de incentivo. ¿Cómo haríamos para que las personas no se sientan tentadas para recibir ese incentivo? O sea, sobre todo ese incentivo es bastante alto, ¿verdad? En economía siempre se maneja la cuestión de la externalidad. Uno podría manejar la reputación como una externalidad, ¿verdad? Algo que no tiene un valor monetario, pero está ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo desincentivar a la gente para que no tome la mordida, verdad? Para que no tome. Sí, para que no la... Qué difícil, dice Juan Miguel. Bueno, pues... Para que no tomen, bueno, pues ahí siempre hablamos de la ética, ¿no? Pero la ética ya es algo personal, pero luego está el Código Penal. Es decir, si usted es funcionario y toma dinero, está cayendo en un soborno. Eso tiene un nombre en el Código Penal, que es un delito de cohecho. Y tiene, pues lógicamente, unas consecuencias que pueden ir incluso a la cárcel. Entonces, primero está, porque siempre a veces nos olvidamos de que hay gente que coge el dinero, pero también hay otros que pagan. Entonces, también se deben de perseguir a los que pagan. O sea, los que pagan cometen un delito, pero también los que cogen el dinero están cometiendo otro delito. A veces solo se mira una parte, ¿no? Entonces... Quisiera ampliar, contextualizar un poco la pregunta. Yo tengo un primo que es abogado y yo tengo discusiones muy acaloradas con él porque él me dice a mí que hay que buscar al proveedor de drogas. Y yo le pregunto, uno tiene que buscar más bien a la persona que consume la droga y atraerlo para que no consuma la droga. Sí. Es igual que el ladrón lo buscan, pero no buscan a la persona que compra la mercancía robada. Y le pregunto yo, ¿cuánto se dedica a buscar a la persona que compra la mercancía robada? Nada, cero, les digo la realidad, es el fiscal. Hombre, lo que hay que perseguir es a las grandes organizaciones, no al pequeño. Hay que buscar al pagador y no tanto al que recibe. Sí, a los dos. Pero el que paga tiene un poder económico inmenso capaz de corromper a cualquiera, porque todos somos débiles. Tenemos necesidades. Claro, el que paga tiene un poder inmenso. El que recibe es un pobre, que hombre que a lo mejor necesita pagar el colegio de su hijo. Pero el que realmente tiene cantidades inmensas de dinero es el que paga. Empresas de estas características hemos visto multinacionales o empresas del crimen organizado, que bueno, yo creo que ahí es donde hay que atacar, ¿no? O sea, donde está el dinero es donde hay que atacar. O sea, no vale ya con encerrar a alguien en la cárcel, eso no sirve de nada. Hay que atacar el poder económico, pues, de las empresas de estas características, de los bancos que blanquean dinero, cerrándolos. Ejemplo claro, y Banco Mundial involucrado masivamente en operaciones más que oscuras, el HSBC. Un banco sancionado en Estados Unidos con $1.000 millones por estar blanqueando dinero en narcotráfico y relacionado con operaciones de financiación del terrorismo, y que ¿por qué no se le ha cerrado? ¿Por qué no se le quita la ficha bancaria, por ejemplo, para que no pueda operar? ¿Por qué? Porque es un banco sistémico muy grande, podría tener consecuencias para el sistema financiero global. En cambio, en Andorra, no sé si sabéis dónde es, Andorra está al norte de España, es un país independiente, se cerró un banco simplemente porque FinCEN, que es la unidad de inteligencia de Estados Unidos, dependiente del Departamento del Tesoro, hizo un escrito acusatorio diciendo que ese banco lavaba el dinero de los cárteles de la droga, de la corrupción de Venezuela, de la mafia china, no sé qué, y simplemente con ese escrito obliga a sus bancos a cerrar las cuentas corresponsales a esta entidad financiera, la banca privada de Andorra, con lo cual se ve prácticamente la imposibilidad de operar. Consecuencia, el banco tiene que cerrar, y una filial española de ese banco privado de Andorra, que es el Banco de Madrid, automáticamente la autoridad española lo mete en un proceso de liquidación y lo cierran, con 300 empleados que tenía. Pues país muy pequeño, pero es que además Andorra vive del sistema financiero. Había 4 o 5 bancos, lógicamente un paraíso fiscal, pero bueno. Pero ¿por qué no se hace eso mismo con otros sitios? ¿Por qué no se hace con Panamá? Yo he estado en Panamá en agosto y la verdad, los edificios que hay en Panamá son increíbles. ¿Quién está financiando todo eso? Más de 100 bancos que hay en Panamá. ¿De qué viven? ¿Por qué alguien quiere tener el dinero en Panamá y no lo tiene en Madrid? Por ejemplo, si es español. A ver, que me lo explique. ¿Por qué? ¿Para qué lo quiere tener allí? Entonces, hay sitios
con los cuales Estados Unidos no se mete, y otros, por ejemplo, Andorra, que es un país de nada, un banco de nada, pues sí, le preocupó mucho. Quizás sea porque blanqueaban dinero de la corrupción de Venezuela, no sé. Venezuela, ya saben, es un país, el eje del mal para Estados Unidos, con razón a lo mejor, ¿no? Pero bueno, a veces pues nos encontramos con cosas donde dicen, bueno, ¿por qué aquí sí y allí no? ¿Por qué no se actúa con la misma intensidad contra algunos países o contra alguna entidad financiera y en otros casos, pues? Entonces, a veces la política también influye, ¿no? Todas estas cosas, lógicamente. Gracias. Gustavo. Espero que esto no lo estén grabando, lo de Estados Unidos. Gracias. Porque si después viajo allí, igual no entro ya. Gracias. Un comentario. Bueno, ustedes saben que tenemos un cuarto de tiempo asignados en la SOA Amandas con Celedonio, ¿verdad? Y ahí temas, don Celedonio fue el rector de la UNED, filósofo, y este tema de la ética, tratarlo con un filósofo siempre pica, ¿verdad? Siempre pica, y casualmente son las conversaciones que hemos tenido esta semana. Y don Celedonio nos estaba recordando un discurso que él dio en una promoción de graduandos allá en 1988, donde él le planteaba a esos profesionales nuevos como una escala, digamos así, como una jerarquía de valores éticos, y señalaba, mire, primero que nada los valores personales, los valores familiares, los valores que se formaron en el hogar. Segundo, ustedes en este momento están incorporándose a una profesión, a un gremio. Bueno, los valores con ese gremio, con esa profesión, con ese colegio profesional. Y tercero, en esta escala señalaba él, los valores organizacionales. Esa es la jerarquía que ustedes tienen que tener, y cuando entren conflictos, por ejemplo, los valores del gremio, de la profesión, con los valores de la organización, pues prevalecen los valores del gremio, los del código de ética que usted suscribió cuando se incorporó al gremio. Y cuando entran en conflicto todos los valores, bueno, sus valores personales son los que tienen que prevalecer en última instancia, ¿verdad? ¿Es eso por qué? Porque de una u otra forma estamos en una escuela de administración, particularmente yo sigo mucho las lecturas de la Harvard, ¿verdad? Y sí, eficiencia, eficacia, productividad, esos son ¿verdad? Ese es el sinónimo de éxito de un profesional exitoso, ¿verdad? Eficiencia, eficacia y productividad. Inclusive los cursos que nosotros de una u otra forma hemos diseñado en nuestros contenidos buscan eso, ¿verdad? Eficiencia, eficacia, productividad. Y bueno, en busca de eso, los valores pues los echamos en la gaveta más de una vez, pues podemos estar tentados, ¿verdad? Entonces yo creo que esa reflexión, lo que señalaba Alejandra, creo que es esencial, ¿verdad? Que es la educación. La educación es fundamental para que prevalezca ¿verdad? Los valores éticos, porque siempre vamos a estar tentados en esa lucha, ¿verdad? Gracias, muy interesante. De esto, pues, hay toda una discusión y casos de casos. Yo recuerdo al menos un par de casos, una vez que un primer ministro inglés, creo que fue, que renunció, y el argumento de peso de él fue, se están acercando a mi valor. Otro caso que había escuchado una vez por ahí fue, creo, un japonés. Este fue más terrible, se suicidó. ¿Y por qué? Ya le estaban también llegando, o sea, la tentación enorme. Entonces creo que aquí lo que tenemos, digamos, que nosotros enseñar a nuestros estudiantes, pues, o sea, que no caigan en esa tentación. Y recordemos ese famoso dicho, todos tenemos un precio, cuidado con esos precios. Entonces, entonces aquí el profesor del CID nos ha ilustrado montones de casos, algunos muy conocidos, otros más o menos, las consecuencias de este tipo de acciones. Y creo que qué mejor, digamos, cierre tuvimos con esta valiosa charla que nos ha presentado el profesor del CID. Si quiere agregarnos algo más, profesor. Simplemente agradeceros que hayáis estado presentes y bueno, estoy encantado de estar aquí. Cualquier cosa que podamos hacer juntos y desde el director, pues tenéis mi contacto para lo que queráis. Y si tenéis que visitar España o Granada, allí os espero. Me lo decís con tiempo para organizar una visita. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, profesor del CID, y que tenga una bonita estancia aquí en nuestro país. Muchísimas gracias.